Apreciados hermanos, vamos en esta mañana a tener un momento entonces para estudiar la palabra de Dios, para tener como algo así como una clase bíblica en la cual sería bueno, si hay inquietudes, preguntas sobre algo en especial, tema, me van diciendo tal vez hacia el final del tema, del tiempo que vamos a tener, para poder comenzar a contestar en lo posible lo que se pueda contestar de manera inmediata. Lo demás tomaré nota para si se necesita más sustento o citas y poderlo anexar ya sea en un breve momento del culto o en la tarde, como vamos a tener una clase bíblica en Baltimore. Bueno, o en últimas para enviarle a sus correos en caso que así lo amerite. Lo que sí es que es bueno que todo, mientras estemos en el pueblo del Señor, hermanos, siempre vamos a estar en crecimiento espiritual e intelectual. Pero es bueno que usted sepa y se acostumbre a colocar sus pies en la roca, ¿no? Porque o si no, usted comienza a despejar sus dudas, pero no con Biblia, espíritu de profecía y en la iglesia del Señor, sino se acostumbra es con otros métodos que a veces no tienen la aprobación del cielo, y entonces es ahí donde alguno puede comenzar a no sé cómo es que se dice esa palabra, trastabillar, algo así. Sí, sí, ok. Bien. Vamos a ver en Josué capítulo 22 algo bien interesante. Vayan conmigo en las Biblias y vayan leyendo versículo a versículo. Y vamos a ver aquí algo en el pueblo de Dios, en el pueblo israelita. Algo, les doy el contexto de este capítulo. Ya ellos habían vencido las naciones de Canaán, las habían derrotado pues hasta donde ellos hicieron caso, porque algunos no hicieron caso porque les parecía que estos vecinos pues son buenas, como que no les... Eso dejémoslos ahí, ¿para qué vamos a pelear con ellos? No nos están atacando. Cuando esa no era la orden de Dios, la orden de Dios había sido, sáquenlos a todos, ¿cierto? Exterminio. Ellos no quisieron, el Señor les profetizó y les dijo, bueno, como ustedes no quisieron hacer caso, ahora esas naciones que dejaron ahí entre ustedes, siempre las van a tener con ustedes y les van a hacer guerra. Ya no las van a poder sacar. Yo les ayudé a sacarlos a todos, hasta los gigantes. Pero como ustedes dejaron unas que no hicieron caso, pues ahora no les voy a ayudar. Van a tenerla ahí siempre como aguijón en la cara. Bueno, porque por eso digo que a veces no solamente se trata de hacer caso cuando uno le ve lo malo, sino que siempre hay que hacerle caso a la palabra del Señor, aunque uno tenga un mejor razonamiento, ¿no? Llegó el capítulo 22, el momento en que ya habían terminado de luchar y cada tribu debía volver a su lugar. Pero si ustedes recuerdan, en el mapa de Israel hay un río que parte un poquito a Israel hacia la parte baja, hacia la parte sur, que ¿cómo se llama ese río? El río Jordán. El río Jordán fue el que primero tuvieron que pasar para comenzar. Pero una parte a las tribus le correspondía abajo del río Jordán, ¿no? Que era, ya las vamos a leer. Entonces vamos a leer 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. O sea, ¿cómo eran esas tribus? ¿Bien? ¿O eran como así medio flojas en cuanto a lo de Dios? Eran bien, ¿cierto? Dice guardar los mandamientos. Todo bien, listo. 4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de las posesiones de Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó.
que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, los sigáis y los sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué le encomendaba Josué? Que debían guardar los mandamientos de Dios, conservarse, todo eso. Bien, vamos a ver, mire cómo hace de énfasis, ¿no? Él sabía que están a punto de irse un poquito lejos después del río, se van a separar un poquito de lo que es la iglesia, entonces él por eso le hacía esa énfasis, por favor sigan guardando los mandamientos, ustedes van a estar un poquito lejitos, pero guarden bien los mandamientos del Señor. Parece que la clave va a ser aquí, guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Bien. Versículo 6. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A la media tribu de Manasés le había dado a Moisés una posesión en Basán, a la otra mitad le dio Josué una heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. También a estos los envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido, y les dijo, volved a vuestras tiendas con grande riqueza, con mucho ganado, plata, oro, bronce y muchos vestidos. Versículo 9. Así los hijos de Rubén, Gad y media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel en Silo, que está en tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, en la cual se habían establecido conforme al mandato que Jehová había dado por conducto de Moisés. Pregunto, ¿por qué hace énfasis ahí el versículo que se separaron de Silo? ¿Alguno tiene la respuesta? Y le doy otro ponquecito, Ramo. ¿Ninguno? Bueno, hermanos, para estos tiempos, el santuario de Dios, que era donde adoraban todos, llevaban los sacrificios, las ovejitas, el cordero para sacrificarlo, las ofrendas, los diezmos, se hacía el servicio, todas las fiestas de las cabañas, del Yom Kippur, de todo eso quedaba en un lugar y se llamaba Silo. Allí era que estaba el santuario terrenal de los tiempos de Moisés, trabajaba y estaba en Silo. Por eso era como la capital religiosa de ese tiempo, era la ciudad a la cual todo israelita se dirigía. Pero imagínense ahora esas dos tribus y media tribu que se van a pasar para el otro lado del Jordán para hacerse ese viajecito de cruzar medio país y cruzarse un río con todo eso. Así que por eso, ¿sí ven por qué le hacía tanto énfasis Josué? ¿Qué irá a pasar con estos? Porque esto se les va a dificultar, ¿cierto? Venir aquí en la comunión con Dios. Por favor, guarden los mandamientos, recuerde, pero le está haciendo énfasis en algo. Ahorita vamos a ver en qué. Porque a veces es fácil que uno se engañe y guarde 9 y rompa uno, ¿cierto? Entonces, pues obviamente que Josué sabía que no iban a comenzar a adulterar eso, que porque están lejos, no iban es que a apostatar de una manera muy evidente, pero él sí sabía que al separarse un poquito y estar distantes de lo que era la iglesia del Señor, hay tentaciones, no de nivel carnal a veces como uno esperaría, pero sí de apostasía espiritual. Eso es peligroso. Bueno, entonces vamos en el 10. Cuando llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de apariencia grandiosa. Pregunto, ¿hay algún problema con eso que hicieron estas tribus, sí o no? Bueno, alguien podría decir, pero ¿qué tiene que ver? Pues le están haciendo un altar y según la Biblia, pues era para Dios. O sea, no, como están tan lejos, imagínese si usted tuviéramos aquí una imagen de un mapa, pero usted más o menos ha visto el mapa de Israel, Silo siempre quedaba lejitos, era el antiguo de Efraín, ese lugar, la terreno. Ahora, después del Jordán hacia abajo, hermano, y para usted, pues entonces ellos hicieron un altar allí.
¿no? Un altarcito. O sea, hicieron, digámoslo así, un grupo pequeño para no tener que ir hasta la iglesia central. Entonces hicieron un altar. Alguno podría decir, bueno, si van a adorar a Dios y es para guardar los mandamientos y esto, pues yo no le veo problema. Pero ¿qué dicen, hermanos? ¿Habrá problema o no habrá problema? Hicieron un altar. El hermano dice, votemos a ver qué dicen ustedes. A ver, no importa que se equivoquen, voten por algo. A ver, los que dicen que sí hay problema, levanten la mano. Uno. Los que dicen que no hay problema, levanten la mano. Uno. Demás votos. Los demás es la mayoría, pero no hubo mayoría. Bueno, sigamos leyendo a ver qué, a ver cómo lo tomó Israel, ¿no? Versículo 11. Los hijos de Israel se enteraron de que los hijos de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel oyeron esto, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo. ¿Dónde les dije que había en Silo? Ahí estaba el santuario de Dios, ¿cierto? El santuario. Se reunieron en la iglesia, pues, para subir a pelear. ¿A qué cosa? Ah, caramba. ¿Les gustó la idea a Israel? Y se fueron, ni siquiera se fueron con la Biblia y con espíritu de profecía a ver si, venga, les damos un estudio, sino se fueron con espada, con arco y era matarlos. Ay, pero ¿por qué? Si están armando es un altar para adorar al Señor, es que les queda lejos, oiga, comprenda que eso era de vida o muerte para ellos. Y agarraron espada y arco y vamos a pelear contra ellos. Pero ¿cuál es el problema? Alguno que me diga, pero ¿cuál era el problema? ¿Están haciendo un altar para el Señor? Sí, ya existe uno, pero ¿y no pueden armar otro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es la doctrina que aparentemente uno no ve? Y eso es lo que a veces me preocupa, hermanos, y por eso tanto énfasis que le hacía Josué a esas tribus. Mire, por favor, guarden los mandamientos. Yo sé que van a tener, y efectivamente que ellos pensaban que no tenía nada de malo, porque es para adorar a Dios, porque es el altar, ¿cierto? Pero hermanos, cuando uno no ha escudriñado bien, hay cosas que aparentemente pueden ser buenas, que es para Dios, pero que es delicado, hermanos. Esto es delicado, hermano, cuando se trata de, porque la guerra, como hemos visto en las profecías, no se trata de algo que evidentemente es malo contra lo de Dios, sino de dos iglesias. Usted siempre va a ver la iglesia de Apocalipsis, la de Cristo, la esposa de Cristo, y la otra iglesia, que también tiene, eso tiene de todo. En Apocalipsis 12, usted puede ver hasta cualidades de esa otra iglesia. ¿Se acuerdan de quién era el acusador de los hermanos? ¿Quién? Ah, bueno. Y ahí vemos también la iglesia pura del Señor. Esos que se la pasan así como acusadores de los hermanos, ¿cierto? No solamente de los hermanos, sino de los líderes y de los pastores y eso. Pregúntese a esa persona a ver si yo estoy reflejando el carácter de la iglesia pura del Señor o si yo me estoy volviendo de parte del acusador de los hermanos, ¿no? Eso es bueno uno decir. Para eso sí nos sirven las profecías, esas sí no las ven, ¿no? Todo eso es bueno verlo, ¿no? Así que aquí no le veían nada de malo. Y parece que aquí no me han dicho todavía cuál era lo malo. Entonces vamos a estudiar a ver, pero ¿por qué se pusieron tan bravos? ¿No? Dice, versículo 13. Pero antes, o sea, antes de irse a pelear y a matarlos, antes enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los de Gad y a la media tribu de Manasés a la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales será jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Entonces, miren, hicieron una junta, vea que siempre ha existido la organización.
No hubo representación de esas porque esas aparentemente estaban en rebelión, no tenían ni opinión, pero se reunieron de todos los otros lados, príncipes y esto. Antes de mandarles la espada, dijeron, mandemos primero una, a ver si se arrepienten, ¿no? Vamos a hacer el debido proceso. Todo esto va con un debido proceso. Versículo 15. Cuando llegaron donde estaban los hijos de Rubén, de Gad, de media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, les dijeron, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué traición es esta? ¿Cómo lo denominaban ellos? Traición. ¿Qué traición es esta que cometéis contra el Dios de Israel al apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos un altar y rebelándoos contra Jehová? También, ¿cómo le dijo? Rebelión, transgresión, rebelión. Oiga, pero ¿por qué? Todavía, ¿alguno ya me identifica aquí cuál era el dilema? Pues aparentemente alguien dice, pero están creando como si fuese un grupo pequeño, un altar para ir a adorar al Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Alguno ya? ¿No? Vamos a seguir. Versículo 17. No ha bastado con la maldad de Peor, de la que aún hoy no estamos limpios, por la cual vino la mortandad sobre la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Pregunto, ¿se estaban apartando de seguir a Jehová? Pues yo leo y me parece que no, estaban era como armando un altar para adorar a Jehová. Pero la iglesia de Dios se reunió, hizo esa reunión, ese concilio, esa junta y dijo, se apartaron de Jehová. En fin, ¿qué? ¿A quién le creemos? Menos mal, el Señor guía a su iglesia, ¿no? Ellos dijeron, se apartaron de Jehová. Sigue diciendo, dice, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se encenderá su ira contra toda la congregación de Israel. Ahora miren, por eso es que ellos iban que con espada, con arco y a matar, porque sabían que si ellos toleraban el pecado dentro de su pueblo, ¿contra quién iba a caer la maldición? Contra todo Israel. O sea, eso no es de que, pero es allá los otros los que están pecando. Por eso es que la iglesia, y todavía existe en el manual de iglesia y está aquí en la Biblia también, hay algo que se llama la disciplina eclesiástica. Hay algunos aquí que a veces, no sé si aquí, pero allá a veces hay quienes se oponen en la disciplina o no les gusta esa parte, no quisieran que existiera eso en la iglesia. Entonces, por ejemplo, cayó una jovencita embarazada, hay que disciplinarla, ¿cierto? Eso lo dice no solo el manual, por eso digo que el manual, y como lo vimos en noches anteriores, eso viene con sustento bíblico, léanse Hechos 15 y Hechos 16, ¿cierto? Donde cada apóstol después llevaba, dice la Biblia, el mensaje, pero también llevaba la carta que hicieron allá ese concilio mundial que hubo en ese tiempo, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Y qué haría? A ver, pónganse en el tiempo de aquellos apóstoles. ¿Qué pasaría si cuando los apóstoles llegaban con la Biblia y también llegaban con ese manual que hicieron allá, con esos votos, que dijeron, miren, nos hemos reunido representantes de todas las iglesias y el Señor nos ha dirigido que ya no hay que obligar y esto a que los hermanos nuevos se circunciden, sino que con el bautismo ya, tranquilos, déjenlos así, no los obliguen, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si un hermano dice, no, pero eso es como voz de hombres, eso que dice, mire, la Biblia dice y Moisés dice que tocaba circuncidarlos, hasta el hijo de él casi se le muere por no circuncidarlo, y entonces no van a echar atrás con palabras ahí de hombres lo que es la palabra de Dios? ¿Qué hubiera pasado con esos hermanos? Que los hubo. Sencillamente no rechazaron palabras de hombres, rechazaron el orden y la organización que Dios colocó en la iglesia. Y el poder que Dios le dio a la iglesia, léanse el deseado de todas las gentes, en la parte donde dice que Jesús cuando dijo, todo lo que atares en el cielo, todo lo que atares en la tierra, será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo. Léanse el deseado de todas las gentes que explica sobre eso.
del poder que le dio el Señor a la iglesia y la autoridad eclesiástica. Hay algunos que dicen, me podrán borrar del libro de la iglesia, pero no de los libros del cielo. Le hace el desato a la gente si verá qué significa que lo que la iglesia ate o desate aquí en la tierra, será desatado o atado allá en los cielos. Es que a veces le quitan como todo el poder, o sea, la iglesia no tiene poder, todos somos humanos y esto, o sea que todos estamos a la deriva como corderitos y cada cual no, 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 no. La iglesia del Señor es la esposa de Cristo, ya lo leímos también en la Biblia que es el cuerpo de Cristo y que el Espíritu Santo es quien dirige su iglesia. No quedó esto a la deriva. Ya vimos también en la profecía de primeros escritos, la primera visión, que Cristo es quien va al frente de su iglesia. Sí, hermana. Sí. Gracias por la pregunta. Hermanos, nosotros allá con el Señor tenemos un seguimiento, digámoslo, a tiempo presente. No, no es de una manera tal que, digamos, usted pueda confiarse y decir, bueno, me borraron, ¿cierto? Digamos, apostaté, me borraron. Pero bueno, si el Señor sabe que yo al final me voy a salvar, Él no me ha ahorrado, yo estoy todavía allí. No, uno no puede decir eso porque en cualquier momento a uno lo sorprende la muerte o algo y resulta que ese momento que usted suponía que iba a llegar no llegó y el Señor no dice, ay, en fin, como el Señor va con el proceso nuestro. Si el Señor no tuviera que hacer proceso nuestro, entonces el Señor Jesús ni hubiera pasado primero por el lugar santo para hacer allí su proceso y después pasar al Santísimo, sino que ya hubiera entrado al Santísimo a esperar y sentado diciendo, ya yo hice todo. Estoy esperando, no, Él va con nuestro proceso, eso es lo que me enseña cuando yo leo acerca del santuario celestial. Él no se nos adelanta ni se nos atrasa, Él va conforme a su iglesia. Él cuida tanto su proceso de iglesia que cuando Pablo recibió esa visión que quedó ciego, ¿se acuerdan? Y Jesús allí hablándole, él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Rompió el conducto? No, no rompió el conducto. Le dijo, no, vaya a la iglesia, allá le van a decir. O sea, yo no voy a... Allá hay un anciano, se llama Ananí, es cierto. Vaya por favor, que allá le van a decir. Jesús pudo haberle dicho, mire, lo que usted debe hacer es... No, vaya a la iglesia. Porque Dios no quería que nadie dijera, ni siquiera Pablo, a mí ni siquiera la iglesia fue la que me enseñó esto. Dios mismo, yo me recibí un... No, el Señor está manejando su evangelismo y su evangelio a través de su iglesia y no va a romper ese conducto. Por más que Él tiene autoridad para hacerlo, pero Él respeta lo que ya estableció, ¿no? ¿Qué debo hacer? Vaya a la iglesia, ya le van a enseñar. Pero dígame usted que yo, no, vaya a la iglesia. Yo estoy conduciendo una iglesia, no estoy conduciendo una sola persona o dos aquí por separado, que es que yo con este tengo más confianza, entonces a este le digo cosas mejores que a la misma iglesia. No, así no, 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 no trabaja el Señor. Entonces, concretándole la pregunta, el Señor va a medida de, ¿no? Según lo que se puede estudiar en la palabra del Señor, en el momento que aquí, y eso lo dice el deseo de todas las gentes, en el momento que aquí algo es desatado, allá también lo es desatado en el cielo, ¿no? Por eso sí es importante. Y ese es el propósito a veces de las disciplinas. Decía que a veces allá se oponen a las disciplinas porque alguien, ejemplo, una muchacha quedó embarazada y no era casada, ¿cierto? Entonces pues toca fraternizar, rompió los mandamientos. ¿Cuántos de acuerdo? Y la gente, ay, pero es que yo quién soy para botar la primera piedra, es que, pero no me parece, hay gente que a veces es hipócrita y puede estar peor que esa muchachita, ella nunca se le ha conocido algo malo, no, eso por qué borrar, ¿es cierto? Si nadie la borrara, si todos pensaran así,
Entonces, no, nadie lo, o sea que estamos permitiendo, no le estamos mostrando amor al pecador, sino al pecado. Estamos es aceptando que, bueno, pues se puede fornicar. Y bueno, dejemos así, o sea, oremos por la persona y esto, pero en esta iglesia adventista se puede fornicar y no, pues. Entonces estamos es amando también no solo al pecador, sino al pecador. Eso no es amar al pecador, ¿no? ¿Es botar la piedra? No lo es, a menos que usted lo haga con ese sentido de corazón, porque hay también quienes levantan su mano, uy, sí, esto como si usted fuera muy perfecto. No, uno lo hace con oración en el Señor y a la vez de que uno está levantando su mano es en defensa de la pureza de la iglesia. O sea, prácticamente lo que están preguntando allí es, eh, ¿este tipo de pecados lo vamos a dejar permear a la iglesia y vamos a aceptarlo o vamos a mantenernos en los principios del Señor? Hay que mantenernos en el principio del Señor. Sí, ok, entonces si hay que mantenernos, vamos a radiarla, ¿cierto? A la persona, vamos a borrarla del libro, pero igual la entrada la tiene abierta. O sea, eso no quiere decir que la persona ya quedó perdida para siempre o que si era, digamos, un disidente que estaba por ahí, tocó borrarlo por disidente. Eso no quiere decir que el disidente no puede volver aquí, bautizarse y seguir, ¿cierto? Ya diferente que ese personaje no quiera, porque aquí tiene la puerta abierta, no existe, como dije, una base de datos donde diga fulanos y fulanos nunca más pueden volver a entrar a la iglesia ni a bautizarse, y eso, no, pues vengan. Ay, es que me sacaron pues vuelva. ¿Y acaso es que no puede volver? Pues vuelva, ¿cierto? Si no vuelve es porque algo pasa. Ok, gracias. Eh, entiendo entonces ahora más la inquietud. Déjeme yo ahorita, le voy a buscar de pronto citas para que nosotros podamos leer del espíritu de profecía cómo es el proceso cuando aquí se hace un momento de disciplina, ¿no? En la tierra. Eh, Porque le entiendo ya la inquietud y lo que predica el pastor, que ya son metodologías que yo creo que uno realmente conocerá y el Señor le mostrará en el momento, en el cielo, finalmente cómo es que Dios escribe o borra de un libro, ¿no? En, ¿Qué es lo que sí podemos tener certeza? De que en el momento que aquí hay una parte disciplinaria en la iglesia o hay un bautismo, en el libro de la vida es escrito o es borrado un nombre, eso sí lo podemos tener. Ahora, en el caso que pone la hermana de que volvió y salió y volvió y entró, volvió y entró y volvió y salió, ¿cierto? Déjeme yo le ubico cita, porque sí, tampoco puedo decir como si definitivamente el Señor está escribiéndolo. No sé si esta sea su forma de método, porque pues bueno, el Señor sí conoce el futuro de cada persona, ¿cierto? Como tampoco puedo asentar si no un escrito está, por eso voy a buscarlo, de que no, de que Él lo deja allí plasmado, aunque la persona está disciplinada aquí en la tierra, ¿cierto? Y que sí, efectivamente, digamos que en 3 años el Señor sabe que Él va a volver a aceptar la verdad y se va a volver a convertir. Debe haber alguna, al menos por esos 3 años que estuvo en apostasía, alguna parte en la cual el Señor
No sé si fue borrando o escribiendo o colocándolo en paréntesis o poniéndolo con tinta invisible mientras tanto. La verdad no lo describe de esa manera. Voy a buscarle ahorita, ya le contesto más bien por la hora del culto para tener sustento. Lo que sí sé es que si el Señor lleva unos libros, que eso lo lleva más que todo porque necesita una evidencia en el juicio para toda la creación. Si fuera por el Señor ni escribe, porque pues Él lo sabe todo, pero Él necesita un sustento de un proceso que viene a cada cual. Así que en mi concepto, en lo que he leído sobre lo que es el juicio investigador, eh, debe haber un momento cuando yo miro en el libro de esa persona, pongamos que así se bautizó, se lo borraron y a los 3 años, eso debe estar registrado para que yo cuando vaya en el cielo y mire, y este por qué se salvó, si este yo vi que era terrible pecador y hasta lo borramos de la iglesia. Yo voy a ver, ah, sí, de aquí fue borrado, desde el primer año siguió en pecado, el segundo, el tercero se enfermó, estaba para morir y ella aceptó al Señor, fueron en el unieron, ah, eso sí yo no sabía, y aquí fue vuelto a escribir, ¿cierto? El hecho es que uno en los libros de allá va a ver el proceso completo, y no va a haber solamente el nombre donde, y bueno, y cómo era, y que ese es el libro de memoria, ¿no? Así que por eso ya ahorita ya le entendí bien la inquietud. Voy a buscar un escrito está para poder sustentar un poquito más esa parte. Ok, gracias. Señora, sí, 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 sí. Bien. eh, sí. Eh, Ese tipo de casos, hermanos, ustedes cuando leemos la Biblia, no sé si han hecho el año bíblico, algunos o han leído bastante. Cuando uno lee, uno ve que en la misma iglesia israelita hubo temporadas de liberalismo y de extremismo conservador. No sé si lo han visto. Etapas de liberalismo donde, hermano, eso, la gente
podía hasta adorar a Baal y los mismos sacerdotes, ¿cierto? Y como que nada pasaba. Eh, ¿Se acuerdan ustedes la etapa donde los hijos de Eli, que eran sacerdotes, invitaban a ir al pueblo y le incitaban a que eso peque entre aquí de esto y traigan solamente el cordero para pedir perdón de pecados y vayan? O sea, no les decían era eviten el pecar, sino que como pues entre más pecaran, más corderos traían, decían, no, vaya, tranquilo, usted mientras traiga el cordero, el Señor lo perdona. Se volvió como evangélica por ese tiempo, la iglesia, ¿no? Pero dice que los fieles servidores del Señor oraban y clamaban al Señor por esa situación, o sea, no se rebelaron, no hicieron una disidencia, no hicieron, oraron y clamaron y el Señor actuó. Entonces ya vino por fin una mujer que nunca tenía hijos por ser estéril, el Señor le envió, ¿cierto? Y salió, nació Samuel, llegó allá, comenzó a hacer, y el Señor comenzó a encauzar. Ese Señor, como hubo otros tiempos de conservadores extremistas, ¿cierto? Donde los fariseos, hermanos, si usted escupía en tierra en sábado, pecó, porque si germinó por ahí una semillita pasto, usted trabajó. O sea, hubo de todo en cada etapa de iglesia. Ahora, hermanos, por eso es que el Señor ha colocado su iglesia como depositaria de la verdad, que eso es lo que usted sí tiene que tener en claro. Usted viene y busca, pero hermano, según el tiempo, el contexto y la época, usted tiene que saber en qué tipo de iglesia estamos, y estamos en la Odisea, que es una iglesia tibia, ya sea porque a veces usted puede encontrar eso, extremos conservadores, ¿cierto?, que entibian la verdad, ¿cierto? Y extremos liberales que entibian la verdad, ¿no? Así que hermanos, por eso ahí es que yo repito siempre, el que quiera estar firme, mire que no caiga, le toca a usted, ¿cierto? Ya sea que su iglesia no tenga problema en que eso, escuchen música del mundo, peinen como quiera y eso. Pero si yo leo aquí un consejo de la hermana Elena sobre eso, mensajes para los jóvenes, pues es mi relación con Dios, que esa parte sí no se la da ni una iglesia, ni su relación con Dios es personal, su crecimiento es personal. Vuelvo y les pongo el ejemplo mío en mi casa. Yo soy vegetariano y todo, bueno, o lácteo vegetariano, porque a veces sí cuando me ofrecen algún, que el huevito frito, esto, no, pues no, todavía estoy en ese proceso. Pero mi esposa no, mi esposa todavía come carnes y todo eso. Entonces, imagínense si yo fuera, el bebé lo estamos criando vegetariano, ese sí más que yo, neto, ni huevo, ni leche, ni... Pero él va a llegar a crecer y le vamos a dar su libre albedrío, o sea, yo no le voy a... Y es que no puede comer y comió carne, voy a hacer lo posible y le voy a dar las bases y los porqués, le tengo videos para mostrarle y de todo. Pero él va a tener su libre, tampoco yo lo puedo coger, cosa que él le coja aborrecimiento pues a la hermana Elena y esos libros y no quiera dejar de la iglesia y esto, y apenas tengo 14, 15 años y se me huele. Y el que lo mandé para afuera fui yo con tanta cosa, que porque él tiene que vivir a mi altura, no, cada cual va a un nivel espiritual diferente, ¿no? Por eso es que usted a veces puede ver aquí y está como un poquito laxo, y se fue para otra y un poquito como más conservador, y allá sí se fue y acá no se fue, y es que cada lugar tiene su vivencia espiritual a un nivel diferente, pero la iglesia es la misma depositaria de la verdad, eso sí nos toca a cada cual, usted no puede que encontré, mire la hermana Elena esto, y voy a pasar aquí a imponerlo para toda la iglesia. No, crézcalo, aplíquelo usted en su vida, ¿cierto? Yo aplico eso, digamos, pero allá los hermanos a veces venden tamales con pollo, yo no les voy a imponer ni tengo suficiente, o sea, no tengo, en el manual no tengo algo que me apoye para que yo les imponga que aquí nada puede ser, no lo tengo, hermano, no lo existe, ¿no? Así que sí, definitivamente. A lo que sí les he incitado, y eso sí, gracias a Dios, estuvieron de acuerdo a la Junta y tomamos el voto, es a que cuando ya sea con fondos de la iglesia y las ofrendas, sea vegetariano, porque estamos proyectando reforma pro salud. Pero ellos decían, pero es que aquí nadie compra para el campamento tamales sin pollo, los de afuera. Bueno, tomamos el voto de que cuando sea sin plata de la iglesia, sino que los papás de los niños fueron los que pusieron que la carne y otros los ingredientes y todo eso,
bueno, no me tocó nada de la iglesia y hay que aclarar que esto no es de parte de la iglesia, sino es los padres que están haciendo para vender afuera a los bueno. Tampoco uno puede que, como yo soy vegetalista, todos aquí los 400 miembros de reducción tienen que ser, no, ni llego como algunos a veces llegaban, que había pastores que llegaban y abrían la nevera para mirarle, no, cada cual va a un crecimiento espiritual diferente, ¿no? Así que esa parte ya es con Dios. Pero sea una iglesia liberal o conservador, usted siempre va a ver depositarios los mandamientos del Señor, el espíritu de profecía y las 28 creencias y el manual de iglesia. Eso sí tenemos en común. Ahí sí para allá, hermanos, cada cual con el Señor. Pero aquí, volviendo ahora sí, hermanos, porque hermanos, no voy a dejar ni tiempo para la escuela sabática. ¿Cuánto vamos? Bien, dice, versículo 20. Pero perdón, cierro el ejemplo, en fin, nunca dije de la mujer. Entonces, hermanos, ¿cómo es una disciplina? ¿Qué es lo que el Señor quiere en las disciplinas? Se disciplinó la persona, pero, ejemplo, yo he ido aprendiendo y he ido madurando ese propósito que Dios tiene. Los que yo he borrado allá en la iglesia de redención, gracias al Señor prácticamente, creo que a todos, a un 90%, yo los he bautizado otra vez. Porque yo cuando voy los visito y les explico y todo eso, de una vez les voy hablando de, bueno, ¿y cuándo se va a bautizar? ¿Cuándo va a arreglar esa situación? Si fue porque estaba en unión libre, si fue porque adulteró, si fue porque... Digo, el Señor hace esas disciplinas para que uno vea, reconozca su pecado, mejore y siga. Pero a veces uno es para que no, aquí ya el Señor le cortó la gracia. Y muy mal hecho por haber hecho. Sí, pero déjele la puerta abierta de la salvación. Que la disciplina tampoco es para sacarlo del cielo. Y bueno, gracias al Señor los que yo he disciplinado ya se han bautizado, yo mismo los he bautizado. Así que yo los borro con alegría porque les digo, miren, aquí vamos, fulano de tal, cayó por apostasía, ni siquiera me pongo aquí a ventilar que por séptimo mandamiento es que se acostó para... No, esa parte no es así, apostasía, ya. Ay, pero ¿qué? ¿Por qué quiere saber qué hizo? ¿No? Ya habló con el pastor, ya apostató, ya. Confíen que el pastor hizo ese proceso y él sabe que es así, ¿sí o no? Sí. Lo bonito es, hermanos, que lo vamos a ahorrar porque él se tiene que y quiere bautizarse de tal fecha, entonces toca borrar los primeros libros porque no puede aparecer dos veces, los dos tienen el mismo personaje. Entonces ya la gente dice, amén, qué bueno, se va a bautizar y esto. Entonces ya lo borramos con alegría porque sabemos que vamos a pronto a rescatarlo. Así que me gusta hacer el proceso. Y yo les digo, bueno, ¿y quiénes lo van a ir a visitar? Y hasta, porque hay gente que, uy, sí, borré esto, pero me olvidó el personaje. No fue ni a visitar. En cambio, ahí se pone a criticar. Ay, lo sacaron como que fueron muy duros. Pues. ¿Y usted qué hizo? Solo hablar más. Y hay que hacer nuestra parte también. Bueno, ahora sí. Versículo 20. No cometió Acán, hijo de Sera, una transgresión en el anatema y la ira cayó sobre toda la congregación de Israel. Aquel hombre no fue el único que pereció por su pecado. Ahora viene lo que contestó la iglesia. Entonces los hijos de Rubén, hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los cabezas de los millares de Israel. Ya que vinieron millares, ¿no? Jehová, Dios de los dioses. Jehová, Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por infidelidad contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para apartarnos de Jehová o para presentar holocaustos u ofrendas o para hacer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. ¿Qué están queriendo decir ahí? Que ese altar que hicieron era o no era para sacrificar, según lo que ellos están diciendo aquí. Miren que ya vamos a ir al tema clave de por qué era apostasía. Versículo 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros que ver con Jehová, el Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén, Gad. No tenéis vosotros parte con Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejaran de temer a Jehová. Por esto nos dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios. Vuelve y enfatiza que es que este altar que hicimos no es para qué. Aquí no es para
delante de Él con nuestros holocaustos, nuestros sacrificios y nuestras ofrendas de paz, para que no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte. Miren otra vez ese 27, sino para que sea un testimonio entre nosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos y sacrificios. Versículo 28. Nosotros pues nos dijimos, si acontece que en lo porvenir nos dicen tal cosa a nosotros o a nuestros descendientes, entonces responderemos, mirad la forma del altar de Jehová, la cual construyeron nuestros padres. No para, otra vez repite que no era para qué, no para holocausto o sacrificio, sino como un testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificándonos un altar. ¿Para qué? Para holocaustos, ofrendas o sacrificios, aparte del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. ¿Que estaba en qué ciudad? En Silo. Cuando Finés, el sacerdote de los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, oyeron estas palabras pronunciadas por los hijos de Rubén, Gad y Manasés, ¿les pareció qué? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció bien todo ello? Ah, o sea, ya cambiaron de mentalidad. Ahora sí dijeron, bueno, está bien, dejen su altar. Si es así, ahora sí está bien. O sea que, ¿cuál era el dilema? ¿Cuál era el problema? Alguno podría decir, oiga, pero muy interesado Josué, es que le hacían falta los corderitos y las ovejitas que llevaban esas 2,5 tribus y no le bastaba con el resto. El problema era de plata. No es de plata, hermanos, es de doctrina. Ahí están involucradas varias doctrinas. En el momento que uno tome lo de Dios y comience a manipularlo como uno quiere, ya está quitándole a Dios. Aparentemente uno le está dando a Dios, pero ya no es para Dios, porque el Señor solo recibe la ofrenda de Abel, del que es de su pueblo, y hace como Dios dijo, la de Caín es rechazada, así sea para Dios. ¿Sí? Sí vimos ahí que el dilema era la ofrenda, los holocaustos, toda esa parte. Ya cuando se solucionó y dijeron, ah, no, esto solo es un monumento, pero aquí no van a hacer nada de eso. Ah, ok, aquí entonces no hay que matar a nadie. Menos mal, en ese tiempo iban a radiarlos, pero radiarlos del mapa, a borrarlos del mapa, porque ese tiempo no era una iglesia, era una nación. Entonces el manual lo que decía era que debían morir. No era manual de iglesia, en ese tiempo era la ley mosaica como una nación, ¿sí? Hoy día no cogemos aquí a espada al que pecó, se borra de la iglesia, ¿cierto? Se hace radiación del nombre. Ahora, ¿cuál es el dilema y por qué tanta importancia hay en ese tema de la ofrenda? Que eso fue lo que vimos que era el detonante de que todos se alertaran para ir allá a destruir. Vamos a verlo en la Biblia. Hermanos, yo no sé cuántos conocen cómo era el proceso para el perdón de los pecados. Y si ustedes recuerdan, cuando se habilitaba el altar, si usted pecó, ¿qué debía llevar al santuario? Dependiendo quién fuera, pero lo más común era un corderito, orar sobre ese corderito, lo mataba, ¿cierto? El sacerdote ya tomaba ese cuerpo, una parte la quemaba ante el Señor, otra parte, ¿qué cosa? Otra parte la comía, ¿y quién se la comía? El sacerdote. Ok. Entonces miren por qué era el problema de que crearan otro altar, porque iban a sacar entonces, si iba a haber altar, iba a haber corderitos, iba a haber perdón de pecados, iba a haber otros sacerdotes que no eran ungidos de Jehová, ministrando delante de Jehová como si fueran ungidos de Jehová, que el Señor no los había puesto, iban a comenzar a consumir de la ofrenda a Jehová. Entonces, por eso, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 14 dice, el Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Esta es una frase de un texto muy tomado por Reforma y Disidencia para decir,
Ah, entonces aquí vean que yo estoy predicando y a mí ni siquiera me pagan, yo soy de sostén propio, ¿cierto? Entonces vengan para acá porque el que vive, el que anuncia el evangelio, viva el evangelio. Y el versículo anterior a ese dice, no, ¿no sabéis que el que participa en el altar, del altar participa? Y efectivamente que ese era el proceso. El sacerdote era el que tomaba, si estaba consumiendo allí el holocausto, él también tomaba y comía, porque eso es parte del símbolo, ¿cierto? Eso fue en lo que pecó Saúl. ¿Se acuerdan cuando Saúl leímos esta semana en primero de Samuel capítulo 13? Que nada que llegó Samuel, entonces él dijo, tráigame ese cordero, siendo el rey, él era con la parte civil, tráigame el cordero y aquí lo sacrificó. O sea, él comió de esa ofrenda, él participó, algo que no era él porque él no era el ungido de Jehová para la parte de ceremonial religiosa, él no era el sacerdote, no era el pastor de ese tiempo, él era el de la parte civil, ¿no? Ah, pero él le pareció que yo también estoy trabajando para Dios, así que yo también puedo. ¿No? Sí, todos trabajamos para Dios, pero el Señor dejó su iglesia instituida bien y sus símbolos bien, ¿no? Y eso le costó el reinado. El Señor dijo, yo te desecho. Hay un prójimo mejor que tú. Hay otro que sí respeta cómo fue que Dios puso la iglesia, ¿no? No. Así que miren cuál era el problema. El problema era que allá iban a colocar un altar y ellos creían que allá iban a comenzar a oficiar como si fuese otros pastores y otros sacerdotes que el Señor no colocó. Eso no se podía hacer y por eso los iban a radiar del mapa. Los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Está hablando de la parte sacerdotal, los ungidos de Jehová. Esos eran los que debían vivir del Evangelio, los que deben participar del altar, ¿no? El resto es la obra misionera que el Señor nos ha dado a todos por hacer, pero no quiere decir que podemos tomar de lo que es sagrado como si todos fuésemos ungidos de Jehová. De esa manera no lo dejó el Señor, ¿no? Ahora, caramba. 5, después viene escuela sabática. Bueno, ya sí aquí ya me conocen, ya me están controlando el tiempo. Voy a ver cómo puedo, regáleme, ojalá no 5, sino 10, a ver si puedo poner el videito. No sé si, ¿sí? Bueno. Me voy a saltar entonces estos. Voy a ir a unos textos que está aquí acerca de lo que es el uso correcto de lo que es el diezmo y la ofrenda. Hermanos, la doctrina de la mayordomía fue la primera de las primeras que se quebrantó en el jardín del Edén. Podían comer de todo, pero tenían que tomarlo de Dios, ¿no? También querían. Hermano, y eso costó todo lo que ahora estamos viviendo. Es que uno lo ve como suave, ¿no? Como que, ¿eso qué tiene que ver? No, con Dios las cosas son serias. Miren lo que dice aquí. Testimonios tomo 5, ahí salen las citas. Me ha sido mostrado que los diezmos son retenidos cuando deberían ser entregados fielmente a la tesorería del Señor para el sostén de los predicadores y misioneros que van de casa en casa explicando la escritura. Ahí está hablando de los empleados que el Señor llamó y fueron ordenados. Vamos a verlo más adelante. El egoísmo individual ha sido un gran obstáculo para la evangelización del mundo. Hay algunos entre aquellos mismos que dicen ser cristianos que son incapaces de comprender que los medios de Dios les ha confiado deben servir para el sostén de la obra evangélica. Se necesita dinero para hacer progresar la obra que se realiza en el mundo entero. Miles y miles de almas perecen en el pecado y la falta de medios impide la proclamación de la verdad que debe ser llevada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, el empleo del diezmo. Miren lo que dice Consejo sobre Mayordomía Cristiana. Que nadie se sienta libre para retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio. ¿Puede hacer eso usted? Comer mi diezmo, pues yo voy a ver cómo lo hago, entonces yo creo que voy a dar nomás el 80, el otro 20 se lo voy a dar a los pobres o a este fulano que hace mucha obra misionera y se lo merece. ¿Se puede para el propio juicio de uno? Miren, el Señor dice que no, créanle a la mensajera del Señor. Ya les voy a poner un video de un ex pastor que dice que sí. Y hasta les dice cómo y aquí y aquello, ¿cierto? Para que usted mire lo peligroso que es.
colocar un altar por fuera del altar que el Señor ya puso. El Señor puso un altar en la iglesia. Si usted va a poner otro altar donde allá también van las ofrendas del Señor, eso tiene un significado grande, hermanos. Tanto que en la iglesia que acabamos de leer antigua, iban a matarlos porque eso era apostasía. Es que esto es delicado, hermanos. Dice, bueno, me salto esta. Dice, no deben respaldar con su influencia ningún plan para apartar de su uso legítimo los diezmos y las ofrendas de Dios. Estos deben colocarse ¿en dónde? En su tesorería y considerarse sagrados para su servicio tal como Él lo ha designado. Página 106. Y hablaba de los ministros. Así que un ministro no puede ponerse en esas de decir que por fuera también se puede. Ahora, me ha sido dado un mensaje claro y bien definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les comunique que están cometiendo un error al dedicar el diezmo a diferentes propósitos que, aunque son buenos en sí mismo, no son los objetivos para los cuales el Señor ha establecido el diezmo. Los que hacen este uso del diezmo se están apartando de las disposiciones del Señor. Dios los juzgará por esto. Vea que el Señor eso le desagrada, no quiere que ocurra eso. Miren, aquí dice en la página 107, ¿para qué debe ser el diezmo? Algunos piensan que el diezmo puede aplicarse a las escuelas. Otros suponen que los colportores deberían ser sostenidos con el diezmo. Pero se comete un grave error cuando el diezmo se aparta del objetivo para el que se ha sido destinado, el sostén de los ministros. Ahí el Señor reveló a través de su profeta para qué es, de sus ministros, y que hay que llevarlo ¿a dónde? ¿Al ministro? Ni siquiera al ministro, a la tesorería de su iglesia, porque el Señor confía que su organización es la que contrata a sus ministros, o si no, cada cual contrataría, digamos aquí ustedes pónganse de acuerdo y contraten el ministro que quieran, ¿cierto? No, el Señor no está dando esa anarquía, ¿cierto? De que cada cual ponga sus altares, eso es bíblico, sino que confiemos en una iglesia en la cual el Señor está dirigiendo. Bueno, tantas citas, pero quiero mostrarles el video. Aquí hay otra que dice ¿para qué es? Se ha hecho provisión para estos otros ramos de la obra. Deben ser sostenidos, pero no con el diezmo. Hay que el sostén propio que el ministerio. Sí, hay que ser sostenidos, pero no con el diezmo. Dios no ha cambiado. El diezmo todavía ha de usarse para el sostén del ministerios. Tomo 9, página 247. Les muestro una otra última cita. Está en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, capítulo 20. Algunos dicen, yo lo voy a retener porque creo que no se está usando bien. Se están dando muchos lujos y en cambio si hay otros que les toca duro por fuera de sostén propio. Mira lo que dice. El diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser llevado a su tesorería para que se lo emplee en la sustentación de los obreros evangélicos. Durante largo tiempo el Señor ha sido robado porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Algunos no han estado satisfechos y han dicho, no pagaré más mi diezmo, porque no tengo confianza en la obra como se manejan las cosas en el corazón de la obra. Pero, ¿robaréis a Dios porque pensáis que el manejo de la obra no es correcto? Presentad vuestras quejas en forma clara y abierta, con el espíritu debido, a las personas debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengáis lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que sois infieles, porque otros no están obrando correctamente. ¿Sí vieron cómo es que hay que hacer? Sí, ¿a usted le parece que no y que no, que esto y aquello? Sí, presente de una forma clara y debida, dice, no tampoco peleando ni, ¿cierto? Pero no lo retengáis, o sea, no hay ningún motivo que la mensajera del Señor, que Dios diga que sí es meritorio. Vea, cuando usted ya vea que es que de verdad están comprando camionetas con vidrios polarizados y del último, ahí sí reténganlos y el Señor dice que no. Usted sea fiel al Señor, usted va con Dios, hermano.
Eso no lo hizo ni siquiera Cristo, de decirles, mire, este templo va a ser destruido ahorita en el año 70, así que, oh, viudita, no ofrende. No, la felicitó por haber dado todo lo que tenía. Nunca incentivó a que cada cual de nosotros seamos retenedores. Termino con el video. Tenemos audio, ¿cierto? Les muestro este video, hermanos. Menos mal ahí está la grabación, ¿cierto? Ojalá salga. Si no lo buscan en YouTube también está, ustedes pueden colocar, ustedes conocieron este pastor que era de la iglesia, que era Gambetta, y muy bueno, y yo todavía tengo colecciones porque él enseñó, por ejemplo, métodos de cómo evangelizar a los testigos de Jehová, y eso es muy bueno, eso sí, muy chévere, ¿cierto? Pero hermanos, yo confío en que el Señor va dirigiendo mi iglesia, esta de la iglesia adventista del séptimo día, Él es sabio, más que cualquier persona o sabiduría humana, y el Señor ahorita a través de su iglesia, cierto, Él ya no lo es, no es ministro, pero yo hubiera esperado una reacción diferente, que Él hubiera dicho, bueno, sí fue injusto X y Y, pero me someto, vuelvo y me bautizo. Yo les digo que donde el hombre ya se hubiera sometido, se hubiera bautizado, hace tiempo ya estuviera empleado otra vez, porque eso hasta los mismos laicos lo hubieran pagado. Ya estuviera trabajando en la iglesia, ¿no? Ya es bautizado, así que bórrenle los pecados ante Dios. Sí, que sí cometió o no cometió, eso yo nunca he mencionado aquí porque no es el tema, ¿no? Que si sí hizo, que si no hizo. Eso no. A mí lo que me preocupa es la parte doctrinal. Y cuando en la parte doctrinal ya estamos mal, porque les voy a mostrar un video donde ustedes me dirán si es lo que vimos ahorita en Josué capítulo 22, que es armar un nuevo altar con un nuevo sistema de ofrenda, que eso era lo que decía que era grave, decía el Señor. Les voy a mostrar para que ustedes me digan si estamos bien o estamos mal con esta posición que está aquí. A ver, les muestro. Esto lo muestro porque, bueno, me sugirieron que mostrar algo en lo cual uno vea para saber si sí o no. Y creo que me lo hicieron de corazón sincero, pues por eso entonces quiero mostrarlo. Aquí está. No sé si tenemos más volumen, no se alcanza a escuchar. Esa era su obra, decía la cita. A ver. Todas las citas que el pastor ha presentado son para convencernos de que no solamente la obra organizada puede hacer uso del 10. Creo que... ¿Qué dijo ahí? No solo la obra organizada puede hacer uso del diezmo, sino que también aquí. Y dijeron ahí, claro. ¿Cómo vamos ahí? Se está armando un altar con todo el sistema de diezmo y ofrenda de holocaustos como vimos en Josué capítulo 22. Ah, ok. Sigamos. Eso está claro en la mente de todos nosotros, que la obra de sostén propio también tiene derecho al 10. Este no es el punto que estamos discutiendo. La obra de sostén propio también tiene derecho al diezmo. Eso fue lo que leímos en el Espíritu de Profecía ahorita. Ahí dice, sí hay otras obras que deben ser sustentadas, pero no con los diezmos. Sigamos. El punto es, en la obra de sostén propio, porque ya no estamos en la organización, ¿cómo vamos a administrar los diezmos? Se los vamos a dar directamente. Hay casos a ministros que Elena de White los mandaba directamente, pero el Señor le indicó a ella que esa era su obra, decía la cita. ¿Okay? Esa era su obra, el Señor le dio esa instrucción. La otra manera es entregando nuestro diezmo para la obra de los ministros, que no estamos ya en la organización, y que los hermanos se organicen para administrar esos diezmos y dar equitativamente. Porque si la hermana le da al pastor, y aquel hermano le da al pastor, y aquella, y aquella, y aquella, nunca sabemos cuánto recibió el pastor, si le fue suficiente o no. Pero si juntamos los diezmos y le decimos, pastor, aquí está lo que usted necesita para poder vivir, ya dormimos tranquilos.
Ese es el sistema que podemos ver en Consejo sobre Mayordomía Cristiana. Ahí dice a dónde hay que llevar los diezmos, lo acabamos de leer en las citas, ¿no? Llévese a la iglesia la tesorería, ¿cierto? El Señor. Lo que él mencionó ahí ahorita hace unos raticos, eso es cuando no había todavía asociación, hasta ahora 1844 estaban iniciando, ¿cierto? Entonces ella era como la receptora y comenzaba a hacer, pero después el Señor le fue inspirando el plan que se llama benevolencia sistemática. A partir de ahí, ella ilustró cómo es que la Biblia dice y cómo le inspiró el Señor que hay que manejar este tema. Pero se quedó en ese tiempo, hermanos, ¿no? Eso no puede ser así. Ahora, lo que él está diciendo es porque ya se le estaba saliendo el tema de las manos. Entonces, como habían otros pastores por ahí de esos temas propios, la gente iba, entonces él dijo, no, tampoco, yo quiero tener ese control. Venga, primero reunamos para saber cómo nos vamos a organizar, porque como él no es el único que está por fuera de, ¿cierto? Ahora, él todavía se llama y se proclama ministro, ¿no? A mí me da cosa, hermanos, lástima, porque pues yo, créanme que no tenía nada en contra de, y me gustaban mucho sus temas, pero me da tristeza cuando, por ejemplo, hay laicos a veces allá en Colombia que se reúnen entre ellos, le consiguen el tiquete y lo llevan para allá. Y hermano, eso llega ya a la gente. Y el hombre bautiza, casa, yo no sé en qué libro de matrimonio escribirá los matrimonios que hace, a qué iglesia los añadirá, porque no es a la iglesia adventista, sino los bautizó, pero ¿a dónde los añadió? Eso es una rebelión que como lo leímos en Josué. Y otra, y miren aquí en este cómo se refiere hacia la iglesia. Un momentito. Vamos a lo que vinimos. Necesitamos organización. Ya dimos 2 razones y la mensajera del Señor da más razones. La tercera es más fuerte todavía. Ya dimos 2. Las leímos de aquí, ¿verdad? No las di yo, las da la mensajera del Señor. Y por supuesto, la cita que sigue después de la que estamos leyendo dice: la organización siempre será esencial. Ahora, esto no lo pone la AR, esto lo pone la mensajera del Señor. Entendamos, hermanos. Amén. La organización siempre será esencial. Y si la mensajera del Señor dice que la organización es esencial, entonces necesitamos estar organizados. ¿Y por qué no estamos? No sé si vieron el juego de palabras. La organización siempre será esencial, ok, se leyó la cita, pero entonces él la usa de que ahí ellos deben organizarse. O sea, ya sacó la organización, la iglesia, y la aplicó esa que ellos como ministerio sostén propio deben organizarse. La organización que ya fue organizada, porque nos corrieron de allí. Dice que los corrieron de allí, ¿cierto? Sigamos. Y porque en lugar de ser una ayuda para proclamar el mensaje, se transformó en una traba, en un freno. Es como que le metan en el rulemán, en la rueda, le metan la cuña ahí para trabarla. Eso es lo que está pasando con el mensaje. La organización está trabando el mensaje. ¿Qué es lo que dice que hace la iglesia? Que está trabando el mensaje. Ok, eso es predicar bien acerca del cuerpo de Cristo, de la esposa del Cordero, de... no, eso no es. Y decir que nuestra iglesia ya es la cuña en el... Esto ya es otro evangelio, ¿no? Mete cuñas cuando está dando vuelta la rueda para que se trabe y no siga andando. Y la mensajera del Señor tiene otra cita aquí también donde dice que cuando eso pasa, Dios se busca a quien lo haga. Ah, caramba, eso va con lo que leímos en el Espíritu de Profecía, que entonces si la iglesia, entonces el Señor, borró 100% sin remanente y buscó otros quien lo hicieran, ¿sí?
Y es alguien que a veces la gente lo tiene por el duro en la profecía, pero hermanos, podrá ser hasta el querubín más alto del cielo, pero cuando uno se desconecta de lo que es Dios y su organización, hay que temerlo. Yo les leí la cita una noche de esta, ¿cierto? ¡Qué peligro! Y deja de lado los que no están siendo fieles a su mensaje, y Él levanta gente que lo va a proclamar, porque Dios va siempre a tener quien proclame este mensaje final. Si quieren les leo la cita. Oiga, vea la gente allá entusiasmada porque sienten que están bien, ¿cierto? Y la iglesia está, pero uno de esos que llegue, porque esos no se reúnen siempre allá, después vienen aquí, porque la disidencia, vuelvo y digo, no es siempre un movimiento ya organizado que está, la disidencia es gente que disiente y a veces está aquí mismo, no se ha ido ni nada, pero y después de escuchar un temazo de estos, viene aquí a decir, oiga, ustedes son la rueda, ¿qué? La cuña en la rueda, usted, esto aquí están pero mal, el pastor Rosales no lo veo por aquí, en cambio vea a este hombre, entonces yo como que más bien voy a direccionarle. Qué peligro, hermanos, cuando resultemos haciendo altares donde no debe ser. No, ya me pasé mucho tiempo, voy a cerrar el culto, ya hemos visto profecía toda esta semana, vamos a culminar ahorita en el momento del culto. Yo me tomé minutos, pero ya de pronto del culto. El culto lo voy a hacer ya hoy más breve, ya hemos tenido bastante alimento espiritual. Si hay más preguntas, si hay algo más que queramos profundizar, me las hacen ahorita. Le voy a buscar la suya, hermano, que hizo esa pregunta. Y en la tarde en Baltimore me pidieron el pastor que tuviera clase bíblica como de 2 a 3. De pronto allá podemos ampliar, aunque allá voy a tratar cómo es que se debe estudiar la Biblia y lo que es las profecías, cuál es el método, cómo hay que escudriñar para que uno no resulte, ¿cierto? A veces trayendo fuentes que no, cómo el Señor nos dejó las maneras para poder escudriñar de una manera fiable. ¿Cuántos queremos pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en la iglesia que Él organizó bajo la dirección del Espíritu Santo y Cristo Jesús, que nos ayude a permanecer firmes hasta la venida de Cristo? ¿Cuántos quieren así hacerlo? Amén. Vamos a orar. Querido Padre, te pedimos tu bendición y tu compañía para que siempre con tu ayuda podamos creer a Dios para estar seguros, creer a tus profetas para ser prosperados. Ayúdanos, Señor, que el enemigo no pueda sacarnos con ningún estratagema de tu iglesia, sino ayúdanos a poder permanecer firmes y fieles a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.